Nutanix es una revolución que va mucho más allá que el concepto, gracias a que la idea de fondo de Nutanix ha sido diseñar el producto ya con las nuevas necesidades. De esta manera, bueno, vamos a hablar un poco de cuál es ese enfoque de Nutanix, porque cree que Nutanix, que lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha estado bien, pero ya no es suficiente para el presente, para las presentes necesidades y sobre todo para las que nos van a ir cayendo en los próximos años. Y espero bueno, que lo disfrutéis y sobre todo que podamos hablar de Nutanix en petit comité, cara a cara, siempre que queráis. Estaré encantado de visitaros. Tomad mi correo electrónico, hacer uso de él y me acercaré a veros a tomar café. No os consideréis abordados por un comercial, mi rol es bastante distinto, mi rol está más enfocado a evangelizar y espero que así sea. Entonces hablaremos de data center, hablaremos de virtualización, hablaremos de Nutanix, hablaremos de lo que queráis con este enfoque. El día de hoy hemos intentado marcar el primer Webex de Nutanix distinto a lo que hacemos habitualmente. Normalmente hablamos de la tecnología, solo hablamos de Nutanix, lo cual está bien, pero bueno, se queda carente porque parece que estamos vendiendo lo que venden todos y nuestra intención es explicar el ADN de Nutanix, porque desde dentro vemos que Nutanix es distinto y es una revolución. A partir de ese enfoque, creo que entenderéis mucho mejor por qué esta tecnología es muy revolucionaria y es totalmente distinta al resto. Entonces, vamos a intentar entender cuál es el actual paradigma del data center, que nos guste o no ha cambiado en los últimos 5 años, en gran parte porque ya hemos asumido totalmente la virtualización. Nuestro data center es radicalmente distinto y nuestras necesidades de hoy están siendo radicalmente distintas a las de hace 3 o 4 años. En apenas este tiempo, muchos de vosotros que sois clientes finales, estáis sufriendo un día a día que es muy distinto. Vuestro negocio os exige de una manera radicalmente distinta y mucho más impactante y mucho más compleja de resolver. Y creemos que es que realmente estamos intentando resolver problemas de nueva generación con soluciones de vieja generación. Espero que me entendáis bien, tengo una gripe bastante importante, no me ha podido sustituir, intentaré hacerlo lo mejor posible. Si no se entiende, usad el chat y gritadme, decidme por favor Alberto, bebe agua y vuelve a empezar. De esta manera, bueno, vamos a intentar ver 8 tendencias muy orientadas a data center. El nuevo data center, si vamos a Estados Unidos, se está diseñando de una manera distinta y estas necesidades llegan a Europa y, por supuesto, a España en estos días, donde posiblemente cosas que allí ya hacen de manera nativa porque llevan un par de años haciéndolas, aquí empiezan a llegar ahora y, bueno, pues nos desconciertan un poco. Vamos a intentar aclarar un poco. Esos 8 verticales, esas 8 conversaciones que queremos tener están aquí enumeradas. Básicamente, lo que tratan es de exponer ese nuevo diseño de data center. Vamos a intentar ver las raíces de los problemas para intentar ver si nos pueden atañer o no en nuestro día a día. El primero de todos es de cara al enfoque, es un enfoque que ya lleva años intuyéndose. Todavía no lo hemos asumido de manera radical, pero ya hace años que muchos fabricantes, no solo de virtualización, nos hablan de la modularidad. Desde hace 3-4 años, casi cuando empezó la crisis, hubo un cambio de paradigma casi financiero, más que técnico o tecnológico, hubo un paradigma financiero en donde nuestros directores financieros nos empezaron a apretar y nos empezaron a pedir un enfoque no en CAPEX, sino en OPEX. Nadie quiere ya comprar soluciones, no quiere tener un inmovilizado de dinero, una inversión inmovilizada en tecnología, sino lo que quieren es tener un servicio. Ese servicio está ahí, yo pago mensualmente, incluso si me dejan, y con ese pago pues consigo financieramente tener muchas ventajas. Esas ventajas las podríamos hablar en otro Webex, incluso podríamos invitar a un financiero para que nos explique las raíces del tema. La cuestión es que eso ha tenido muchas consecuencias
en cuanto a la forma de trabajar y a las soluciones que estamos comprando a día de hoy. Casi nadie ya quiere hacer una gran inversión de 1.000.000 de euros en solo máquina. Prefiere hacerla en servicios o prefiera hacerla en un renting y pagar una cuota fija mes a mes a X años vista. Esto, que parece que es una mera decisión financiera, ha tenido una serie de impactos y uno de ellos es este. Queremos comprar de manera modular. La modularidad en un data center es clave porque, entre otras cosas, me permite pagar trocitos fragmentados de una inversión a largo plazo. Cuando yo adquiero un producto, una plataforma de 1.000.000 de euros, si este 1.000.000 de euros está estimado a 5 años vista, posiblemente yo ahora no quiero pagar el millón entero, quiero pagar lo mínimo posible, lo que me hace falta hoy, e ir creciendo hasta llegar a ese 1.000.000 de euros dentro de 5 años. De esta manera, las soluciones que estamos empezando a ver en el mercado, no solo Nutanix, sino todas las que están naciendo prácticamente en los últimos 20 meses, son puramente modulares por este motivo. Luego hay una serie de ventajas técnicas adicionales, pero al final lo que ocurre es exactamente esto. Nosotros tenemos una inversión, esa inversión se tiene que adaptar a nuestro negocio, a nuestra situación actual. En esa situación tenemos un montón de aplicaciones, un montón de necesidades de negocio y esa diversidad es bastante compleja. Vamos adquiriendo tecnologías para resolver esas aplicaciones. Cuanto más moderna es la aplicación, posiblemente las tecnologías son más novedosas y más disruptivas y el data center va creciendo. De repente llega un punto en donde la complejidad del data center es tan alta que tengo que adquirir tantas nuevas tecnologías y mi data center escala tanto que la inversión posiblemente se desorbita. No puedo asumir soluciones millonarias cada mes. De esta manera, las conclusiones a las que llegaron los primeros en crear grandes data centers fueron estas de aquí. Tenemos que crear algo modular, algo puramente repetitivo. Yo no puedo estar analizando cada microproyecto y comprando un hierro específico para cada microproyecto, porque es muy complejo, es muy caro y sobre todo no sé qué va a pasar de aquí a 24 horas. Tengo que comprar algo modular porque la modularidad me permite, homologar una sola solución, un solo módulo, saber cuánto cuesta, sobre todo saber cómo se instala y saber qué crecimiento tiene. Yo me compro un módulo, sé que ese módulo lo adapto a mis aplicaciones y mis aplicaciones al módulo. Este matiz es importante, ahora hablamos de él, y a partir de ahí empiezo a crecer. ¿Que necesito 3 unidades de modularidad más para X aplicaciones? No pasa nada. Sé cuánto cuestan, hablaré con mi financiero y tendré una intuición de cuánto van a escalar en los próximos meses. De esta manera, instalo en mi data center y empiezo a funcionar en 24 horas, como quien dice. Mientras sigamos haciendo una arquitectura totalmente personalizada, como yo lo suelo llamar y seguramente lo repita en la presentación varias veces, mientras sigamos haciendo artesanía digital, es decir, casi diseñando pequeñas soluciones cada día, vamos a seguir viviendo mal porque pelearemos con mi financiero que no me entiende, no tendremos claro cuál es la escalabilidad a futuro. Tendremos que seguir aprendiendo nuevas tecnologías todos los días y no me da tiempo porque mi trabajo a nivel de gestión, de management, es muy alto y no me deja tiempo para estudiar nuevas tecnologías y la cosa se complica de exceso. Cuando yo hablo del data center del futuro, hablo de estandarización. Tengo que estandarizar y homologar. Y cuando estandarizo y homologo, pues me queda un abanico, me queda un portfolio interno de soluciones, las cuales, una vez que conozco su tecnología y las sé gestionar, pues seguramente me quede el tiempo libre para poder seguir pensando en el futuro de mi plataforma. Si esto lo vemos en el día a día de un data center, veremos que un poco también como consecuencia a ese enfoque orientado al OPEX, nos hemos ido llevando nuestras máquinas a data centers externos. Estamos externalizando nuestro data center porque el concepto CPD local tenía muchas carencias. Veíamos cómo a nivel energético era un disgusto. La energía en los últimos 4 años ha duplicado su precio y entonces no sale a cuenta.
teníamos carencias porque no teníamos una buena SAI, por supuesto no estaba redundada, no teníamos doble acometida de luz, alguien hacía una obra en la calle, cortaba una fibra y me dejaba sin comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, nos fuimos a data centers externos y esos data centers externos resulta que tienen letra pequeña porque son costosos, lógicamente. Son costosos a nivel de PowerPoint, a nivel de espacio y son costosos a nivel energético. ¿Qué tengo que hacer? ¿Darme la vuelta y volver a las carencias del pasado? No, lo que tengo que hacer es adaptarme a esa letra pequeña. Esa letra pequeña nos obliga a tener soluciones de lo más actualizadas posibles, con consumos muy optimizados y con espacios muy optimizados. Esta PowerPoint me parece muy buena porque muchos de nosotros las hemos sufrido en nuestros data centers. Nosotros vamos comprando soluciones, cada una tiene un tamaño distinto y resulta que los racks se nos quedan a medio llenar porque cuando compramos una nueva cabina, por ejemplo, que es una solución, suelen ser plataformas bastante grandes de varias UEs, resulta que no caben en cualquier sitio y tengo que montar un nuevo rack y tener varios racks totalmente heterogéneos, pues con un cambalache tremendo de soluciones. ¿Qué tenemos que buscar? Pues posiblemente la modularidad de los appliances, la unificación de los appliances. Esto está empujando mucho al adquirir hardware totalmente estándar, commodity hardware y irnos a soluciones basadas en software. Justamente este es uno de los puntos que propone Nutanix. Nutanix nos implanta en cajas de 2 UEs distintos módulos, podéis adquirir los bloques que queráis, con las características que queráis, pero todas se adaptan a ese estándar de 2 UEs. Por detrás se interconecta por tarjetería de networking estándar, que irían a nuestro switch top of the rack, y a partir de ahí podríamos ver racks totalmente llenos, totalmente estándar, que nos permite saber cuánto vamos a pagar si crecemos un 80% en mi plataforma el año que viene. De ahí pasaríamos a la segunda opción posible, al segundo pilar del nuevo data center, y es la convergencia. Todo el mundo está hablando de convergencia, incluso VMware, con la propuesta de Visan y de Borrail, valida esta propuesta, y Nutanix fue posiblemente el primero en hablar de hiperconvergencia. Hay que intentar consolidar absolutamente todas las soluciones lo máximo posible. No podemos seguir teniendo ese mix porque resulta muy complejo, sobre todo, de diseñar una solución global y de mantener y gestionar ese cambalache de soluciones que tenemos. Cuando entramos a analizar las soluciones o el data center del pasado, lo que hemos tenido hasta el día de hoy, lo que seguimos teniendo a día de hoy, vemos que sigue habiendo una fragmentación tremenda en 3 o incluso 4 áreas. Por un lado está el storage, cabinas totalmente divididas, gestionadas por un equipo aparte, que además ocupan mucho, que mezclan muchas tecnologías del pasado y del futuro, incluso en su interior, los discos son de todo tipo. De ahí saltaríamos a la capa de servidores, que no la menciona porque dentro de lo que cabe es la más estándar, y aunque haya habido evolución en cuanto a la tecnología que hay por dentro, el concepto sigue siendo el mismo. Tendríamos el vertical de seguridad, en donde hay 1000 tipos de soluciones, cada una tiene su orientación radicalmente distinta y además, por si fuera poco, cada año prácticamente surge una nueva modalidad de ataque, con lo cual surge una solución específica que atañe a ello. Y el siguiente sería, por supuesto, el networking. El networking cada vez tiene más peso, es lógico, los data centers ya no funcionan con redes estándar o switches estándar, digamos, de 1 giga y gran latencia, sino que empieza a haber soluciones específicas de networking orientado a data center, en donde se busca rendimientos mucho más altos porque las aplicaciones así lo exigen, bajas latencias y, por supuesto, balanceadores de carga. Cada vez más, yo recuerdo que hace, no sé, 10 años, casi nadie tenía un balanceador de carga, salvo que fuese una gran empresa. Ahora mismo todo el mundo tiene algún tipo de solución de balanceo, aunque sea la propietaria a la propia aplicación. Las aplicaciones tienen mecanismos de balanceo y si no, pues adquirimos algún tipo de solución de load balancing
que metemos en nuestro data center. Todo esto está evolucionando al mundo virtual. Hasta ahora no veíamos la posibilidad de que fuese fuera del hardware. Había mucho hardware específico y hay en ocasiones en donde va a seguir siendo necesario, pero el 90% de nuestras necesidades se resuelven con puro software. De esta manera, ¿cómo entendemos esa evolución? Pues Nutanix en realidad cualquier experto en data center que lleve trabajando en esto cierto tiempo lo entenderá exactamente igual a cómo ha migrado la computación. La computación pasó de este escenario en donde los servidores eran físicos, eran infraestructuras bueno, no muy flexibles que digamos. Muchos de nosotros íbamos con el Partition Magic y con 2 o 3 soluciones de fragmentación de discos, de partición de discos, de recuperación de imágenes. Esto no escalaba y además a nivel de espacio era tremendamente costoso y a nivel energético, y sin embargo nos fue fácil evolucionar primero hasta los blades y después hasta la virtualización. Simplemente metimos una capa de software que me abstraía, me sacaba de ese hierro y simplemente me asignaba los recursos para que yo desde arriba pudiese hacer milagros como los que hacemos a día de hoy. Disculpad, hacemos un mute a todo el mundo para que no meta ruido. Con esa capa de virtualización pudimos trabajar en un nivel mucho más arriba sin preocuparnos lo que había por debajo. De hecho, a día de hoy en muchos de los clientes tenéis departamentos más orientados al hardware o a la microinformática, son especialistas en blades, son especialistas en servidores, son los que hacen la gestión del día a día de ese hierro y sin embargo tienen un departamento totalmente distinto de virtualización en donde se dedican a explotar esos recursos para brindárselos a sistemas operativos y aplicaciones. Las ventajas de esto las conocéis, con lo cual no vamos a entrar mucho en ello. Gracias a esto consolidamos mucho las plataformas, conseguimos concentrar mucho la información, conseguimos ahorrar mucho en espacio y en energía y sobre todo tener todo centralizado y consolidado para provisionar y gestionar de una manera más ágil. Esto estuvo maravilloso, esto está maravilloso, sigue funcionando, pero empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque tuvimos que heredar esta arquitectura. Esta arquitectura en su momento fue la única arquitectura que nos permitió hacer virtualización no de una manera individualizada, sino a nivel de suite. Una plataforma de virtualización son muchos nodos, no solo uno, con un almacenamiento en común, porque lo que yo quiero de fondo es que si una máquina virtual muere, si un nodo físico muere, las máquinas virtuales que corren sobre ese nodo físico puedan migrar a otro nodo inmediatamente. Y claro, para eso tengo que tener esas máquinas virtuales en todos los nodos. Como la replicación es bastante compleja, sobre todo era muy compleja en el pasado por las carencias tecnológicas que había, pues decidimos asumir este modelo, un almacenamiento compartido y bueno, es una arquitectura que ha estado funcionando perfectamente hasta la fecha porque las aplicaciones todavía no eran muy exigentes. Esta arquitectura, si os fijáis, era una arquitectura de un clúster de base de datos. Funcionaba, pero tenía bastantes carencias que estamos empezando a sufrir a día de hoy. Las carencias son estas. Esto es complejo de manejar. A día de hoy nos hemos acostumbrado, pero oye, eso de tener que saber de sistema operativo, virtualización, hierro, de hardware, microinformática pura y dura, después de comunicaciones, tanto si es una Fabric Fiber Channel como si es un Ethernet orientado a iSCSI o a Fiber Channel sobre Ethernet o a NFS. Y después por debajo una cabina con todas las lecturas pequeñas que tiene una cabina, que es un entorno complejo. Oye, es difícil. En muchos clientes finales yo voy a veros y vosotros mismos me lo decís, oye, esto me va raro, lo suelo arreglar haciendo un store vMotion, pero no tengo claro qué es lo que ocurre. Lo que ocurre suele ser debido a esta arquitectura. Hay mucha letra pequeña y, bueno, pues esta arquitectura introduce latencias, hay cuellos de botella porque las controladoras tienen sus limitaciones, cada controladora tiene una caché, tiene un buffer limitado, las lunes se asocian a esos buffers, dependiendo del número de máquinas virtuales
que hay en cada LUN pueden estar compitiendo por esos buffers y saturándolos. Hay mucha letra pequeña que asumir y que conocer. Esto es doloroso, pero más doloroso es cuando queremos crecer, porque cuando quiero crecer normalmente lo que se queda pequeño en mi cabina no es el espacio en disco. Espacio en disco es comprar otro baúl, llenarlo de discos y ya está. Pero normalmente lo que me faltan son los IOPS, son las lecturas y escrituras por segundo. ¿Por qué? Porque mis controladoras tienen una limitación y hacerle crecer la caché a una controladora pues es costoso y a veces no se puede. A veces ya hemos llegado al límite físico de esa cabina, de ese modelo, y no puedo crecer más. Y me toca comprar otra cabina completa, actualizada, del siglo XXI, que es costosa, y bueno, pues repartir servicios entre una y otra. Claro, si reparto servicios entre lunes y entre cabinas, el carajal de gestión que tiene esto es doloroso, ¿no? Los fabricantes de storage lo saben y han ido modificando todo esto y se están adaptando, pero en realidad como su escenario es de partida complicado, pues están siendo soluciones lentas de asumir y sobre todo son costosas. No todos los clientes os podéis permitir eso. Y estamos en un país como España que nuestros tamaños medios son pequeños, el 80% somos pymes. Entonces resulta muy complicado justificar la adquisición de una cabina de última generación así como así. Adicionalmente, gestionamos por separado cada capa. Cuando tenemos un problema en una de las capas, esto impacta en general. Yo normalmente no recibo incidencias que digan, oye, me falla el performance de las máquinas virtuales porque el buffer está saturado. No. Yo lo que recibo es una petición de auxilio de un usuario porque su máquina virtual va lenta. Y yo tengo que revisar capa por capa todo este escenario para revisar exactamente qué es lo que ocurre e intentar dar con la aguja en el pajar dentro de todo este esquema. Cuando doy con ello, puedo abrir un caso de soporte, pero claro, ¿a quién se lo abro? Son fabricantes distintos. Se lo abro al virtualizador, al hipervisor, se lo abro al fabricante de los servidores, se lo abro a quien me da las comunicaciones, sea la Fabric o sea Ethernet, o se lo abro al fabricante del storage. Es muy complicado. Sobre todo entre ellos no hay una conjunción clara, con lo cual no, es habitual que unos a otros se echen la bola y yo mi incidencia se alargue en el tiempo a la hora de resolver. De esta manera, bueno, pues Nutanix lo que pretende es decir, bueno, si tenemos localizado el problema, que es este multitier, pues vamos a hacerlo. Yo me quito esas cajas y unifico en una sola caja todo. Vamos a volver en el tiempo atrás. Vamos a irnos al tiempo en donde decidimos asumir esta arquitectura. Cuando asumimos aquella arquitectura era porque no había más opciones. Mucha gente antes intentó hacer un DFS, un Distributed File System, en donde las máquinas virtuales trabajasen siempre en local, cada nodo utilizase su microprocesador y su memoria para correr las máquinas virtuales y se almacenasen en sus discos duros locales. Y luego, para poder replicar esa información y que si yo me quemo, otro nodo pueda levantar mi máquina virtual, pueda tener esa información en local, pues bueno, utilizaban DFS que por desgracia no funcionaban. Y no funcionaban era por una cuestión muy obvia, y es que todavía no estábamos preparados tecnológicamente. Los discos eran lentos, las redes eran tremendamente lentas, los dispositivos de red, los switches, tenían latencias nativas muy altas, por encima de 30 milisegundos. Claro, cuando tú coges una aplicación de los 90, las aplicaciones no eran muy exigentes. Replicar esa máquina, que apenas sufría cambios, podía ser más o menos costoso, pero podía ser viable. Aún así, no hubo manera de meterlo en un DFS. Pues imaginaos esto trasladado al siglo XXI. Cogéis un Oracle, le montáis una web transaccional que recibe miles de peticiones por segundo. ¿Cómo es posible que esa máquina virtual que corre en el nodo 1 se esté replicando de manera síncrona en todos los nodos que necesite yo tener la máquina? Es imposible. Por eso ese modelo lo olvidamos y aquí seguimos asumiendo un modelo basado en SAN.
La realidad es que a día de hoy, ya hablo del año 2015, los switches ya no son iguales. Ahora hay switches específicos de data center, como pueda ser Arista Networks, en donde la latencia es minúscula, en donde los throughputs ya estamos hablando de 40 y de 100 gigas, con lo cual ya no son una limitación, y en donde los nodos tienen dispositivos, tienen discos duros basados en flash o discos de estado sólido, en donde la agilidad de acceso al disco son mucho más altas. Ahora sí me puedo permitir el diseñar un nuevo DFS y que ese DFS me permita replicar las máquinas virtuales de manera verdaderamente síncrona. Pues bien, esto es lo que ha hecho Nutanix. ¿Y por qué Nutanix es distinto? Porque ese DFS no es un DFS normal, es un DFS que ha inventado Nutanix, basado en tecnología Hadoop y que realmente ha conseguido atomizar la sincronización de las máquinas para que de verdad yo pueda estar seguro que una máquina virtual, por muy exigente que sea, va a estar replicada en 2 o incluso en 3 nodos a la vez en tiempo real. Pasaríamos al tercer bastión de este mensaje. El tercer bastión es muy claro, es el software defined. Todo va a ser software en el nuevo data center. Y bueno, pues si recurrimos al rey del software, VMware está empujando esto. Paul Maritz, bueno, pues en el 2012 ya lo decía, es muy obvio. Cuando VMware triunfó fue porque fue el primero en pensar de esta manera. No podíamos seguir con hardware específico para cada aplicación, porque era imposible, era muy doloroso. Cualquier microproyecto, por pequeño que fuera, exigía mucho esfuerzo de diseño. A día de hoy, todo es software, simplemente meto hardware, el hipervisor engaña a los sistemas operativos que están por arriba y a las aplicaciones, y estoy partiendo en dos, la parte hardware y la parte software. Esto me ha ido muy bien a nivel de sistema operativo, y por qué no dar el salto al resto de áreas, por qué no dar el salto a la red, al storage y me atrevo a decir a la seguridad. Es perfectamente viable. El concepto API, el poder publicar el acceso a la realidad profunda vía API, me permite que yo pueda hacer maravillas a nivel de software, pequeños programas que hagan maravillas, que engañen o bien al sistema operativo, o bien a la aplicación, o bien al propio usuario. Lo mismo que hace VMware a nivel de computación y memoria, pues ahora lo vamos a hacer en otras capas. Esas otras capas las podemos ver aquí. ¿Por qué no abstraer, igual que abstraigo la computación, abstraigo la red o abstraigo el storage, virtualizo el storage? Cuando una aplicación necesita algo, se lo pide a su sistema operativo, no necesita saber lo que hay por debajo. Pero es que el sistema operativo, cuando necesita algo, tampoco accede al hierro, accede al hipervisor, el hipervisor le engaña, le dice tener lo que no tiene y se lo provee. Y por debajo sigue pasando exactamente lo mismo. Entonces, gracias a esto estoy dividiendo totalmente cada capa, estoy haciendo que cada capa viva por separado sin necesidad de tener esa forma tan estrecha de relacionarse entre sí tan costosa. A la hora de diseñar, cada solución se diseña por separado, cada vertical se diseña por separado. Por supuesto que tengo que tener recursos para poder hacer ciertas cosas, pero el tío de los recursos físicos los irá metiendo a su ritmo y siguiendo su estrategia. Y el tío de las aplicaciones pues irá pidiendo y simplemente proveyendo aplicaciones según le vaya haciendo falta. Todo estará virtualizado, con lo cual todo girará alrededor de mi capa de hipervisor. Y cuando digo capa de hipervisor, hablando de Nutanix, es cualquier hipervisor. Puede ser a día de hoy Hyper-V, VMware o bien KVM, porque el futuro va a ser híbrido. Vamos a tener seguramente todas las capas. A nivel de gestión, esto es una auténtica maravilla porque mi gestión es puramente lógica. Yo estoy en un alto nivel, no tengo por qué saber si la luz está asociada a una cabina que va lenta o va asociada a una fábrica cuyo path tiene algún tipo de problema. Todo eso me da igual. Eso es infraestructura, lo gestiona el departamento de infraestructura. Yo estoy en la capa de arriba, lo único que quiero saber es que tengo X gigas disponibles para mí. La realidad es que incluso esos gigas puede ser que no estén disponibles y que te esté haciendo un team provisioning.
Y todo esto, por supuesto, impacta de una manera brutal a nivel de la inversión, porque sí, pagaré licencias de software, pero no pagaré hardware específico de alto nivel. Estoy pagando commodity hardware, servidores puros y duros, x86, que a día de hoy son tremendamente baratos. A la hora de gestionar, pues el impacto es tremendo. A día de hoy todavía seguimos sufriendo este esquema. Este esquema lo que dice es que cuando quiero provisionar cualquier tipo de aplicación, lo que hablo es con el equipo de virtualización. El equipo de virtualización contacta con el equipo de storage. El equipo de storage recibe una petición pues con que necesita una LUN de determinado tamaño, posiblemente en disco lento o en disco rápido. Y el tío del storage, pues lo que hace es crear la LUN, lo asocia a un determinado RAID group, el que sea, incluso tiene que elegir de las múltiples cabinas que tenga, pues dónde la quiere meter, provisiona esta LUN y le asocia, pues hace la configuración de throttling y de masking oportuna, pues para limitar un poco el acceso a esta. A partir de ahí, el tío de virtualización recibe el OK, escanea las luces y las asocia a todos los hosts ESX que vayan a atacar a ese almacenamiento pues para publicar la aplicación que estamos proveyendo. Después de esto, añado la nueva LUT, la formación de VMFS y tengo un nuevo data store. Y a partir de ahí empieza mi auténtico trabajo. Todo este esfuerzo ha sido solo para empezar mi trabajo, que es el de crear la máquina virtual con la aplicación. Es muy doloroso, esto se extiende mucho en el tiempo. Por supuesto, esto a nivel de red es exactamente igual. A partir de que yo tenga la aplicación, hablo con el tío de red que hace todo de manera totalmente artesanal y bueno, pues esto dilata mucho los plazos. ¿Qué es lo que propone el software defined? Pues el software defined lo que propone es que automaticemos. Como todo es software y todo se comunica por API, yo tendré un formulario que rellenaré y que hará todo el trabajo de manera automatizada. Todo es software, tiene una API, pues todo puede hablar entre sí. De un solo paso podré saltarme todo este arduo mecanismo de provisionamiento. ¿Qué es lo que propone Nutanix? Pues Nutanix, a pesar de vender hierro a día de hoy, vender modelos en hardware, con distintos modelos, con distintas características, lo que propone es un software defined. Nutanix es el rey del software defined, ha sido el primero en decir, no, el hierro a mí no me importa. Yo lo que quiero es ayudar al hipervisor a gestionar el hierro. Imaginemos que el hierro es una nube totalmente etérea que no veo, solo quiero saber cuánto volumen de micros tengo, cuánto volumen de disco flash tengo, cuánto volumen de disco lento tengo y dárselo al hipervisor para que haga con él lo que le dé la gana. Ni siquiera tendré múltiples data store, salvo que quiera específicamente crearlo, y de hecho, por si fuera poco, me dará igual el hipervisor que sea. SXI, HyperV o KVM, cada vez que ataquen al disco duro y me pidan data store, pues yo lo que haré es engañarles y decirles que tienen un data store con la suma de todos los discos de mi plataforma completa Nutanix. A partir de ahí ellos harán uso como les dé la gana de ese data store. Se lo publicaré por NFS, que es el mecanismo por defecto, como si fuese un SARE, y en realidad el gestor de virtualización de la plataforma de virtualización no sabrá que por debajo hay un Nutanix. Nutanix me estará engañando. A partir de ahí, Nutanix es capaz de hacer uso de esos discos, tanto de los lentos como de los rápidos, y hacer un auto-tiering para que saquemos el mejor uso posible de todos los discos. Si yo solo meto discos sólidos, estoy encareciendo la solución. Si solo meto discos SATA, estoy ralentizando la respuesta. Lo mejor es llegar a un acuerdo, a una mezcla. Y la información que no está usada, la información fría, estará en disco lento y la información caliente estará en disco rápido. Esto, a nivel de máquinas virtuales, no serán máquinas completas, serán fragmentos de las máquinas. Y estaré trabajando siempre en los nodos en local y moviendo, lo hará Nutanix, moviendo los trocitos de información de disco lento a disco rápido constantemente. ¿Ok? A partir de ahí, la información que esté trabajando en el nodo 1, porque resulta que
el hipervisor de ese nodo está haciendo uso de una máquina virtual. Cada vez que modifique algo, yo la replicaré en paralelo a una serie de nodos para conseguir un concepto, digamos, de RAID, no por disco, sino por nodo. De esta manera tengo redundancia completa y además tengo el mayor performance posible, porque estoy trabajando en local siempre. Todo esto se hace por software, esto es inteligencia, esto no lo hace un hardware. El hardware es generalista, en el caso de Nutanix a día de hoy es un hardware super micro, pero es que me da igual, no es importante. Para mí son volumen de discos, son gigas de discos, gigas de memoria, micros y poco más, y a correr. Como todo es 100% software, la integración entre el hipervisor y Nutanix puede ser increíble, hasta el punto de que Nutanix como GUI, es un GUI que yo hago el deployment inicial. Instalar una plataforma de virtualización completa con Nutanix son apenas 2 horas, es rellenar los formularios porque él lo hace todo, y a partir de ahí mi gestión es de hipervisor. Yo no tengo que entrar en la consola de Nutanix salvo que para ver. Tiene un dashboard muy rico que es capaz de decirme cómo está mi plataforma, cuánta información tengo, cuánto espacio libre, cuánto espacio de uso, uso de micro, uso de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo IOPS y latencia de acceso a disco, que es lo que realmente me duele en mi día a día. Por supuesto, no existe el concepto de luz, tal como dice por aquí. El cuarto pilar, la cuarta columna, sería, os he insinuado ya algo, es el perder el miedo al commodity hardware. Hasta la fecha nos han vendido mucho el concepto hardware especialista. Todo tenía que tener un hardware especialista. Pero, salvo para usos muy concretos, que tienen que ver normalmente con comunicaciones de alto rendimiento o con desencriptación en conceptos en equipos de seguridad, para el resto no nos hace falta hardware especialista. De hecho, la mayoría de hardware appliance de casi todos los fabricantes del mercado es un hardware totalmente estándar o emitado, en muchos casos o emitado de Dell, que ha hecho mucho esfuerzo en este caso, o emitado de Supermicro, con lo cual, ¿por qué no puedo usar mi propio proveedor hardware y meter servidores estándar pues, con los requerimientos que yo necesite? Esto, pintado de una manera económica, tiene un impacto brutal en nuestras inversiones. Si yo veo el performance de los servidores en cualquier tipo de aplicación con respecto a la inversión que hago en dichos servidores, veré que el performance de los servidores es más o menos el mismo hasta que yo invierto bastante. Yo tengo que invertir una diferencia muy sustancial para de verdad notar que el performance de esos servidores son brutales. Claro, tengo que comprar servidores de ultimísima generación para de verdad notar un salto muy, muy alto. Esto ya hace años que se notó y dio lugar a lo que hablamos, en lo que llaman los americanos el web scale, el web scale out. Yo quiero no comprar hierro muy grande y crecer a base de inversión, sino comprar hierro muy pequeño, como si fuésemos a montar solo páginas web, hosting de páginas web, hierro que no tenga el último micro ni el último performance de disco, pero que cada vez que yo quiera incrementar recursos, simplemente adquiera más servidores. Es mucho más barato tener muchos servidores pequeños que un gran servidor grande. Lógicamente, las aplicaciones, hay un pequeño reducto de aplicaciones que no se adaptan a este modelo. Esto es así y esto tenemos que considerarlo. Nutanix lo ha tenido en cuenta y para ello ha sacado modelos específicos más de alto nivel en donde vosotros vais a poder, por ejemplo, meter grandes bases de datos muy transaccionales o que ocupan mucho. De esta manera, hay un punto de corte en donde notaréis, es lo que se ve en esta gráfica, cómo con casi la misma inversión, con una baja inversión, vais a tener un performance razonable, incluso vais a incrementar el performance y va a llegar un punto en donde el performance, si lo queréis incrementar, ya sea con una inversión grande. Lo que tenemos que intentar hacer es analizar que el 80% de nuestras aplicaciones caben en hardware, en servidores baratitos. Solo hay que tener en consideración esas aplicaciones más pesadas y en función de eso elegir nuestra estrategia. Cuando yo quiero hacer que el hardware generalista crezca,
realmente esto era complicado. La primera técnica que se usó, y esto nació casi en los 80 y luego se intentó invertir en los 90, lo que se intentó hacer es una computación basada en hilos y repartir los hilos en un grid dividido de servidores. Esto no ha llegado nunca a funcionar del todo bien y sobre todo donde ha funcionado es a base de mucha inversión. No ha llegado al mundo corporativo. Ahora, con Hadoop parece que sí que intuimos que vamos a llegar a algún día a tenerlo. Pero claro, tenemos que reprogramar todas nuestras aplicaciones y basarlas en Hadoop. ¿Qué hacemos mientras tanto? Pues mientras tanto podemos llegar a un punto intermedio. Nutanix ha cogido las ventajas de Hadoop y se las ha llevado a su arquitectura. Y gracias al hipervisor pues podemos hacer que, bueno, repartir las máquinas virtuales para que las pequeñas se conjunten y reaprovechen el hardware y las grandes se vayan a nodos específicos y vayan por separado, pero que todas puedan convivir bajo una única gestión sin crear silos, que es lo que hemos estado viniendo haciendo históricamente. Hemos estado separándolas y esto nos traía mucho dolor de cabeza. De esta manera, pues bueno, como el storage, aunque está trabajando en local, lo voy a presentar como un único datastore global, pues todas las máquinas van a estar almacenadas de manera común. No voy a tener esos silos de storage o esas distintas cabinas separadas. Por aquí me preguntan qué es Hadoop. Ahora os explico un poquito al final. No es todavía relativo para lo que os voy a ir explicando, pero sí es interesante. Luego al final os cuento. Tendré un Distributed File System, como os decía, un sistema distribuido común a todas las máquinas, a todos los nodos. Todas las máquinas virtuales se alojarán en un único datastore. Esto a nivel de gestión ya me olvido de un montón de dolores de cabeza. Y lo que hará Nutanix es ir posicionando las máquinas entre almacenamiento lento y almacenamiento rápido en función de haga falta. Que de repente se rompe el nodo 1. Imaginaos, aquí tengo el servidor 1, tengo 3, bueno, esto son las tecnologías del propio equipo. Aquí tengo X máquinas virtuales, no pasará nada. Las máquinas virtuales de este nodo 1, que están almacenadas en los discos del nodo 1, como están replicadas a través de la plataforma Nutanix, cuando se caiga este nodo, otro nodo lo levantará. Realmente esto lo hace el hipervisor. VMware tiene DRS y vMotion desde hace ya muchos años. Pues lo único que está haciendo Nutanix es hablar con el hipervisor y le dirá, oye, se ha caído el nodo 1, levanta en donde consideres oportuno. Y el hipervisor elegirá el nodo más vacío, como hace a día de hoy, y lo levantará. Como el storage almacenará esa información en otros nodos, pues bueno, recompondrá la máquina en tiempo real y no pasará nada, yo no lo notaré. La gran magia de todo esto es que este Distributed File System está muy evolucionado y me permite de verdad hacerlo. No tiene letra pequeña, no hay sí, pero solo con máquinas muy pequeñas que apenas tienen cambio como un controlador de dominio. No, aquí vale para todas. Y por supuesto, tendremos que tener muy en cuenta que la red que interconecta estos nodos tendrá que ser una red orientada a data center, porque eso sí, no puedo tener unas latencias enormes entre nodos. Quinto pilar sería el edge computing, el poder hacer el VDI realidad. Hace ya muchos años que estamos hablando de VDI, pero bueno, aquí sobre todo en España se ha notado cómo fue un auge que parecía que iba a triunfar. Pocos proyectos llegaron a estar en producción, nos vino la crisis y nos destrozó. Son proyectos que requieren una primera inversión muy alta, aunque luego lo recupero en 2 o 3 años fácilmente. Pero claro, hemos estado de crisis y no teníamos esa primera inversión. Para colmo, mucha gente tuvo fracasos en sus proyectos VDI porque, por desgracia, pues bueno, no teníamos las tecnologías oportunas. Había tecnología oportuna, pero era muy cara. Para justificar un proyecto VDI, todo el mundo hacemos la cuenta del precio total partido de los usuarios para saber el precio por usuario que nos va a corresponder. Y claro, así es muy difícil llegar a justificar un proyecto VDI. Entonces, había 2 opciones: o cancelaba el proyecto VDI o bien iba para adelante con las cabinas que teníamos.
Claro, en montar un proyecto VDI con cualquier cabina o con una cabina que ya está sufriendo porque tiene posiblemente un clúster de base de datos, pues es muy doloroso. Es tremendamente doloroso porque cuando arrancamos las máquinas virtuales en un laboratorio con 2 o 3 usuarios funciona, pero cuando arrancan mis 100 usuarios, 200 usuarios, todos a la vez a las 9 de la mañana, y cada máquina virtual arrancarla desde disco puede ser fácilmente 800 IOPS. Imaginaos, 100 usuarios por 800 IOPS, estoy yendo a 80K IOPS que le estoy pidiendo a mi cabina en tiempo real en un lapsus a lo mejor de 3 minutos. Tuvo la cabina, seguro. Y claro, esa cabina que posiblemente además tiene ya trabajo de por sí por las bases de datos y demás. El escenario no era válido. ¿Qué hago? Pues nada, lo que hemos tenido es que esperar a que la tecnología nos haya permitido una arquitectura como la de Nutanix, no basada en SAN, mucho más orientada a esto, a esta posibilidad. Cuando alguien utiliza, me da igual, Citrix en desktop, incluso Citrix en app, o incluso, por supuesto, Horizon View, o cualquier otra plataforma de virtualización de escritorio o de aplicaciones, tengo que tener muy consciente que aquello que me parece muy obvio está atacando al disco de manera muy masiva. Y ese ataque al disco de manera muy masiva impacta en la cabina de manera brutal. Tengo que saber ese cuello de botella que es la controladora, tengo que saber qué limitaciones tiene. En el caso de Nutanix, me olvido, no tengo cabina, trabajo en local. Si se logan 100 personas a la vez, ni siquiera se están logando en el mismo nodo. Cada X usuarios se van a ir a un nodo distinto y cada usuario ataca a su disco duro local, con lo cual ya estoy dividiendo el trabajo entre todos los nodos. Y además, Nutanix tiene una serie de ventajas que optimizan mucho el acceso a disco, con lo cual estoy consiguiendo que algunos nodos de los más normalitos estén dando 20K, 25K IOPS por nodo. Si arranco con una plataforma estándar básica de 3 nodos, que es lo mínimo que me hace falta en el caso de Nutanix, estoy yéndome a 60, 70.000 IOPS, que ya no es una cabina normalita, ya es una cabina de una inversión bastante seria, que me permite que paralelamente repartamos la carga de acceso al storage de una manera brutal. De esta manera, pues vemos esto, estoy dividiendo otra vez más, siempre la clave es la misma. Los problemas VDI son distintos a los de computación y distintos a los de storage. A nivel de VDI tengo que tener la preocupación de ver cómo accedo al portal. El broker hace maravillas, pero eso es un problema VDI, solo VDI. La parte de computación es un problema aparte, es decir, los servidores tendrán que tener los micros bien dimensionados y la memoria bien dimensionada, y luego aparte, a nivel de storage, tendré que saber dónde está almacenado, tendré que saber que está bien replicado para que no perder información en ningún momento, y sobre todo que las máquinas no compitan entre sí y tiren el storage. Pues nada, dividiré y bueno, como dicen, divide y vencerás, ¿no? Es un poco la pretensión o el objetivo de Nutanix. De esta manera, por aquí nos cuenta algo que es bastante doloroso y es que prácticamente del 40 al 60% de las cuentas de storage, disculpadme, de las cuentas de un proyecto de VDI son orientadas al storage. Todos pensamos, hombre, las licencias de Vue o de Citrix son caras. Sí, sí, pero para arrancar el proyecto desde el principio tiene que tener un storage de alto nivel y además tengo que tener en consideración cuánto voy a crecer en el futuro. No por el volumen de discos, que los puedo ir comprando sobre la marcha, sino por el cuello de botella. Si yo quiero tener un proyecto de 2000 VDIs el año que viene y estoy arrancando con 100 usuarios, por desgracia, mi cabina tiene que estar ya estimada para lo del año que viene. Con lo cual tengo un inmovilizado económico importante en una cabina que a día de hoy no voy a utilizar. Con Nutanix me olvido esto. Con Nutanix compro los nodos que me hacen falta hoy. Y si mañana me hacen falta más nodos, voy comprando nodos. Y voy incrementando no solo espacio en disco, sino también IOPS. Más lectura y más escritura. El cuello de botella lo voy incrementando a medida que me hace falta. Más análisis del tema VDI, pues viene a hablarnos más de lo mismo. Los 2 puntos de fallo, que como siempre, pues ya os digo, es las storage controller, mi cabina
y la forma de conectarme o bien a esa cabina o bien entre nodos. La Fabric Interconnect o la Network Interconnect, pues lógicamente, como os decía, no puede tener cuellos de botella, porque si no, por muy buena que sea mi cabina, el acceso será lento, el acceso tendrá drops. Si tiene drops, si tiene pérdida de paquetes, las imágenes de mi VDI serán lentas, irán mal, y el performance es la clave para que el VDI funcione o no funcione. Aquí no hay término medio. Un escritorio virtual que va lento y que se congela y que de vez en cuando se cuelga es ir mal, no puedo asumirlo, el usuario no puede trabajar. Entonces, o hago una gran inversión, el performance es adecuado y funciona, o no funciona y voy a tener quejas de los usuarios. Entonces, con Nutanix lo bueno es que hago el enfoque adecuado, estoy moviéndome del término medio y haciendo una inversión asumible, estoy teniendo el performance necesario a día de hoy y no cierro la puerta a crecer como me haga falta en el futuro. Este es el concepto de Nutanix. Compro un primer bloque. El primer bloque, como os decía, necesita al menos 3 nodos. Es para dar redundancia entre los 3 nodos y si se rompe uno, pues como funciona un RAID 5. Que no haya pérdida de información. Compro un cuarto nodo, un quinto nodo, un sexto nodo y fijaos, voy creciendo de manera lineal. Si, por ejemplo, por el tipo de perfil que tenemos de usuario, me caben en 4 nodos 400 usuarios, VDI, cuando compro un quinto nodo, de que tendré 500 VDIs. Sexto nodo 600, 800, 1200, es totalmente lineal. Y la inversión es lineal, que es más importante aún. Aquí he pagado X mil, aquí habré pagado el doble, aquí he pagado el triple. No hay letra pequeña, no se queda pequeño en la cabina y tengo que dar un salto a mitad del proyecto y duplicar la inversión. A nivel de rendimiento, esto es lo más gracioso, es lineal, siempre va bien. Si yo he hecho bien mi diseño, todas las máquinas virtuales van a ir bien. Pero es que cuando meta una nueva máquina virtual, hasta que yo sature mi nodo, va a funcionar perfectamente. Y cuando meta un nuevo nodo, pues resulta que los nuevos usuarios van a ir siempre bien. Esto no tiene mucho secreto, es que estoy dividiendo, es que cada uno trabaja en un nodo separado, con lo cual siempre va a funcionar correctamente. Sexto bloque, vamos a agilizar para que dé tiempo a contaros un poco dudas. La rotura de silos, esto ya os lo he contado. Tenemos una carencia de flexibilidad tremenda porque los silos, claro, tengo que dividir y tengo servidores con storage de alto nivel para aplicaciones exigentes. El hardware viejo y la cabina vieja la reutilizo para las aplicaciones menos exigentes. En otro lado tengo el VDI porque no quiero mezclarlo y esto, pues bueno, está bien, pero me sale caro porque tengo mucho inmovilizado en cada silo. A nivel de gestión es horrible porque tengo que tener múltiples plataformas, somos muchas empresas en una y no podemos seguir así. Esto resume bastante bien el dolor de cabeza que todos vosotros sufrís en vuestro día a día. Se triplica o cuatriplica el esfuerzo de cada plataforma que ya es exigente por cada uno de los hilos. Por supuesto, ahora estamos intentando orquestar. Con las orquestaciones podemos mejorar mucho, pero claro, si seguimos teniendo silos, la complejidad de personalizar las orquestaciones para cada uno de los silos es tremenda. No podemos seguir por ese camino. Entonces, lo suyo es que estandaricemos la arquitectura, estandaricemos la plataforma de hipervisor para que esto, que es un esfuerzo de capa 7, lo hagamos de una manera más homologada, más unificada. Estos distintos silos, que no solo son por aplicación, sino que encima a nivel departamental existen radicalmente y a veces no nos llevamos muy bien, lo suyo es que empecemos a colaborar, o si no seguiremos viviendo muy mal. Las aplicaciones están complicándose a tal ritmo que nosotros ya no podemos seguir separados, ya tenemos que empezar a trabajar juntos. Por ejemplo, la gente de networking y de seguridad cada vez más lo hacen, ya son departamentos únicos porque no podían seguir por separado. Pues esto terminará pasando con virtualización y sistemas, con storage y virtualización y al final espero o creo que seremos uno solo. ¿Por qué Nutanix rompe todos los hilos? Pues porque unifica todo, de verdad es hiperconvergente, no necesita separar por rendimientos. Sí hay nodos distintos, sí podemos consolidar las aplicaciones por nodos, pero la consola de gestión es única.
Y esto, claro, nos reduce muchísimo. Yo a nivel de hipervisor y a nivel de infraestructura no tengo que separar. Para colmo, cuando hago una política de backup o hago de un workflow o hago lo que me dé la gana, es un único proveedor, con lo cual mi orquestador, si tengo una herramienta de orquestación, solo establezco un flujo, no tengo que hacer múltiples diseños. Esto facilita mucho para los que hayáis hecho ya algún proyecto de cloud computing, entenderéis que esto va a ser brutal y es que es la clave. No podemos seguir siendo tan artesanales y tan separados. Pero es que donde más yo creo que destaca Nutanix para los que hemos montado otra arquitectura tradicional y hemos montado Nutanix es que se hace en 30 minutos con un siguiente. Solo necesita que le damos nombre y le demos IPs a cada nodo, a cada controladora virtual de Nutanix, que es una máquina virtual que va en cada nodo, y a cada IPMI, tiene una interfaz de IPMI para cada nodo, y a cada hipervisor. Rellenas un solo formulario, le das OK y él plataforma todos los nodos y pone esa configuración. Levanta todas las máquinas y en cualquier nodo tengo mi GUI perfectamente viable para empezar a funcionar inmediatamente en cuanto enganche mis nodos a mi gestor, a mi vCenter o a mi Operation Center de Microsoft. Como a nivel de storage no tengo múltiples lunes, múltiples ARES, etcétera, imaginaos la revolución que esto supone. Siguiente paso, Hybrid Cloud. Yo en Nutanix y la palabra híbrido van de la mano, pero además por múltiples aspectos. Aquí nos van a hacer ver sobre todo Hybrid Cloud en cuanto a la posibilidad de conectar Nutanix con una nube externa, con Amazon, con Azure, con quien corresponda. Nutanix está llegando a acuerdos con ellas para que vosotros podáis tener vuestra plataforma Nutanix en vuestro data center y luego replicarlo de manera externa al exterior, pues al servicio que tengáis. Vuestro Disaster Recovery no tendréis por qué tener dos data centers, sino que lo hará con el exterior. Los recursos, la gestión, todo se hará desde una única consola de manera tremendamente ágil. Pero por si esto fuera poco, cuando hablamos de híbrido, en el caso de Nutanix, híbrido será también en cuanto a que tengo múltiples hipervisores en la misma plataforma. A día de hoy son múltiples clusters, pero con una sola consola. En el futuro es muy probable que basado en OpenStack podamos hacer un vMotion de un nodo Nutanix con uno de los hipervisores a otro nodo Nutanix con otra naturaleza de hipervisor, y ahí sí que vendrá la revolución total. Yo a día de hoy trabajo con VMware, mañana trabajaré con un Hyper-V, incluso balanceo, pero tengo una plataforma OpenStack que me gusta sobre KVM. Yo iré haciendo sobre la marcha según me haga falta. Incluso la inversión que a día de hoy hago en uno de ellos es posible que me la ahorre y me vaya a KVM, que me sale gratuito. Esto es decisión del negocio, no es decisión de los fabricantes, es decisión vuestra y de vuestro negocio. Y pues, lógicamente con esto pues voy a poder tener una reducción de CAPEX, que es lo que más le duele a vuestro financiero, brutal. Con un provisioning tremendamente ágil. Claro, estoy teniendo IOPS, cuando alguien pide una máquina virtual al portal de vuestro cloud privado, eso no deja de atacar a la cabina y hacerla sudar. Pues bien, en Nutanix la misma ventaja que os he contado para el VDI la tiene para provisionar máquinas virtuales en entorno cloud. Si se juntan 5 peticiones de 5 laboratorios de 20 máquinas virtuales, imaginaos el esfuerzo que supone eso a la cabina. Pues en este caso, Nutanix, como trabaja en paralelo y cada nodo es independiente, pues no notaré ese impacto prácticamente. Veréis cómo levantar, yo qué sé, 50 máquinas virtuales puede llevar 1 minuto y medio en algunos casos. No me enrollo más con esto. Al final, físicamente, o el concepto de Nutanix es un private cloud. Es un montón de recursos, hardware que tengo en mis nodos, pero que me dan igual. Lo veo como una nube. Solamente quiero saber el sumatorio. Nutanix los gestiona y yo lo único que hago es desde arriba beneficiarme de ellos. De hecho, si tenéis un entorno multitenant, podéis provisionar el espacio en disco a distintos clientes o distintas unidades de negocio, distintos departamentos, a pesar de que no los tenéis. Yo tengo 1 tera para todos, se lo proveo a todos. Cuando se vayan llenando, hago un team provisioning real.
Cuando se vaya llenando, Nutanix me dirá, oye, date prisa porque tú has provisionado 3, pero la realidad es que solo tienes uno y la gente está haciendo uso de ello. No pasa nada, compraré un nodo adicional y creceré, tendré ese scale-out que os prometí hace un rato, lo tendréis de manera totalmente nativa. Y por último está la parte de Disaster Recovery para tener una continuidad de negocio. Aquí Nutanix es muy revolucionario y es donde más está impactando porque montar dos data centers con Nutanix es casi nativo. Si yo tengo una línea con baja latencia, podría incluso hacer un clúster extendido y no tendría que tener absolutamente nada, ni un software adicional ni nada. Nutanix se redunda entre sí de manera nativa. Pero si mi línea WAN tiene ciertas carencias, como es lo habitual, el propio Nutanix tiene su propio software de backup y de replicación entre data centers. Puedo hacer replicación bidireccional o unidireccional entre dos o más data centers de la manera totalmente flexible que queráis. Pero además, como no tengo lunes, no tengo que preocuparme por la replicación. Lo puedo hacer una política de replicación por máquina virtual. Una máquina se replica una vez a la semana porque no me preocupa mucho, porque no tiene cambios, y hay otras máquinas que se replican cada hora porque sí que tengo preocupación porque es una máquina muy crítica. Si además esto le uno que puedo replicar a un cloud externo, pues daos cuenta de la flexibilidad que vais a tener. Es alucinante la facilidad que lo vais a tener. Además, la tecnología de deduplicación en Nutanix es nativa, con lo cual toda la información viene deduplicada y la replicación es tremendamente fina, es incremental, está muy atomizada, está comprimida y además deduplicada, está muy optimizada. Y como lo hace por máquina virtual, vais a ver que, bueno, podemos incluso adaptar a nuestra línea esa replicación pues, para no tener que tener unos grandes anchos de banda. Esto sería todo. Creo que terminamos en 5 minutos, pero aquí han quedado un par de dudas que me interesa mucho comentar. Una es Hadoop. Hadoop, os escribo por aquí para quien quiera mirar un poco. Hadoop es la clave de, bueno, pues seguramente del futuro de nuestras plataformas. Es un nuevo framework de trabajo. Seguramente podríamos decir es un framework de desarrollo que está ideado no solo para programadores, sino para arquitecturas de red. Lo que quiero es que mis aplicaciones se dividan, se atomicen y puedan utilizarse de manera redundada en múltiples nodos y crecer de manera lineal, este scale out del que os hablo, utilizando los recursos que haya, ya sean nodos grandes o nodos pequeños. Si os dais cuenta, lo mismo que estoy hablando en Nutanix es lo que promulga Hadoop. Es que Nutanix está basado en Hadoop, conceptualmente está basado en Hadoop. Lo mejor es que miréis, pero bueno, os podría decir que es el core de Google. Google empezó a diseñar todas estas cosas para no tener una base de datos central, porque sería imposible meter todo Google en una base de datos o en una cabina centralizada, y porque era imposible replicarla a nivel mundial. Entonces decidió diseñar todas estas tecnologías, son un montón de proyectos open source que Nutanix ha utilizado para hacer esto mismo. El pero de Hadoop es que hay que reprogramar las aplicaciones. Entonces, esto nos resolverá la vida, pero quién sabe si en 15 años vista. Y luego hay alguien que me pregunta sobre la gestión de red. Es muy buena. Nutanix te da computación y te da storage, todo unificado, pero no te da la parte de red porque no tiene switches embedidos. No es un blade. La caja que habéis visto es una caja de aluminio solo por consolidar todo y compartir ventiladores y micros, ¿vale? La historia está en luego por detrás cada nodo tiene 2 puertos de 10 gigas, 2 puertos de 1 giga y una IP mail que conectaré y haré uso de ellos como crea oportuno. Por supuesto podéis utilizar cualquier tecnología de networking. Nutanix está utilizando, recomienda a día de hoy Arista, pero es por la sinergia natural que tienen. Pero cualquier tecnología networking de baja latencia y que tenga unos throughput razonables, dependiendo del proyecto, podríamos necesitar lógicamente 10 gigabits Ethernet, funciona perfectamente. Y por último me dicen, antes de que se corte, si se corta, por favor, contactad conmigo en mi correo electrónico. Si tienes un corte en réplica o de duplicación, ¿desde dónde empieza? Vale.
Es muy buena pregunta. ¿Qué ocurre si dos nodos, si se corta la red? Lo suyo es que no se corte. Por eso los nodos tienen doble tarjetería. La doble tarjetería habría que cruzarla en switches de manera cruzada para tener una alta disponibilidad. De hecho, parte de la sinergia con Arista, porque Arista te permite dar un activo-activo en sus switches, entonces siempre existe multipathing. Si se cortase no pasa nada, sigue trabajando los nodos por separado e intentarían recuperar. La realidad es que podríamos llegar a romper, dependiendo de cómo sea nuestra arquitectura, podríamos llegar a romper el clúster. Si se rompe el clúster, lógicamente tendríamos un problema. Pero esto es como si tenemos un RAID y separamos los tres discos y rompemos el backplane. Ellos se perdería la coherencia de la información y no podríamos recuperar. En el caso de Nutanix, normalmente depende de cómo sea la incidencia, podríamos recuperar. Lo suyo es que diseñemos nuestra arquitectura totalmente redundada. E incluso Nutanix recomienda arrancar no con 3 nodos, sino con 4 nodos justo por este motivo. Pero lo normal, ya os digo, es que si tenemos 3 nodos con 2 switches y está redundado, es tremendamente difícil. Si un nodo solo se rompe, los otros siguen funcionando, yo gestiono el RMA, pincho mi nuevo nodo y el nuevo nodo es autodetectado, se agrega y sin que le dedique apenas 2 minutos empieza a recibir otra vez la replicación de la información y automáticamente el hipervisor pues lo pondrá en uso y le empezará a mover máquinas virtuales. Es muy nativo, digamos, porque está pensado ya conceptualmente para que lo haga así. Y bueno, pues en el fondo, un poco como resumen de toda esta charla, Nutanix lo que pretende es que os hagáis ver que esto es infraestructura, que dejéis de invertir tiempo en la infraestructura porque la infraestructura no da dinero. Yo ya no dedico tiempo a los cables. Si se rompe un cable lo quito, pongo otro y lo tiro a la basura. En la infraestructura pasa igual. Si se rompe un nodo Nutanix, yo no quiero hacer troubleshooting de bajo nivel. Llamo a Nutanix, Nutanix verifica que efectivamente no es una incidencia de otro tipo, sino que es de hardware, me gestiona una máquina 24/7, saco mi nodo, meto mi nodo y a correr. Esa es la idea del futuro y de verdad si queremos seguir creciendo al ritmo que lo están haciendo la exigencia de las aplicaciones, no nos queda más remedio que trabajar de esta manera, porque es que nos está comiendo el tiempo. Somos pocos administradores y es mucho trabajo. Si seguimos trabajando en el bajo nivel, no trabajamos en la capa 7 y el negocio lo que pide es esfuerzo de capa 7. No sé si hay alguna duda más. Si se rompe un nodo, es lo que os comento, no pasa nada. Nuestra plataforma, por defecto, por supuesto, te da otro. Nutanix es un producto, se vende, compras la caja, las máquinas tienen un soporte de mantenimiento, se gestiona un RMA para cualquier pieza del nodo o para el nodo completo. No hay letra pequeña, es decir, no hay lectura. Si el disco tiene tanta lectura, no, esto no es una cavidad, esto es una solución cerrada. Si se rompe cualquier cosa, te gestiona un RMA 24/7, tú lo pinchas y automáticamente, según lo pinches, él va a detectar que el nodo ha sido sustituido y va a empezar a replicar la información. El hipervisor y las configuraciones es muy buena pregunta, pasa igual. Como te estoy engañando al hipervisor constantemente, ese engaño que le hago al hipervisor se lo sigo haciendo. El hipervisor de primera no va a saber que ha perdido un nodo. Lo va a saber en materia de computación, pero no de disco. Él ve que el nodo tiene un nombre, el nodo 1 se ha perdido, él hará DRS, balanceará toda la OHA, balanceará toda la información a otros nodos y seguirá funcionando. A nivel de storage, no verá que se ha perdido ese disco, esos discos, ese pack de discos. El pool lo sigue viendo igual. Cuando vuelvo a pinchar, en realidad el clúster Nutanix vuelve a recibir esos recursos, los integra otra vez y de puertas arriba, pues lo único que ve el hipervisor es, mira, qué bien, ya tengo operativo otra vez el nodo, volverá a hacer el DRS, hará vMotion para mover máquinas virtuales y hacer el reparto de carga de la manera lógica. Y a nivel de storage, como le he estado engañando, le sigo engañando, recupero el espacio, replico los trocitos de información como haría un RAID exactamente igual y a funcionar. Poneos el ejemplo del RAID constantemente. Una aplicación, si en un RAID 5 de 3 discos se
rompe un disco, no es consciente que ha perdido un disco. Cuando yo pincho el disco se recupera y empieza a funcionar. ¿Cuál es la latencia para mantener la replicación? Muy buena pregunta. La latencia mínima se estima entre 5 y 7 milisegundos. Esto en un entorno de LAN ya es bastante razonable porque ya los switches han evolucionado mucho. En un entorno de WAN puede ser exigente, pues tenemos a la hora de replicar en el entorno de WAN, tenemos tres opciones. Si tuviésemos menos de 5 milisegundos sería una extensión de clúster, es como si fuese un único entorno LAN. Si tuviésemos entre 5 y 7 milisegundos, Nutanix está sacando justamente ahora la nueva versión 4.1 que tiene lo que llama Stretch Cluster. Stretch Cluster aplica una serie de tecnologías que permiten hacer una sincronización síncrona, casi síncrona, simular una sincronización síncrona con soporte de hasta 7 milisegundos. Y por encima de esto sería asíncrona bajo la política Nutanix que queramos. Por supuesto, si tenéis algún producto de replicación, como pueda ser Bin Backup, que casi todo el mundo tiene Bin Backup, como Bin Backup habla con el hipervisor y el hipervisor los accesos al disco me los va a pedir a mí, Nutanix, sin darse cuenta vía API, yo no tengo ningún problema. Cualquier producto compatible con el hipervisor es compatible con Nutanix, porque yo lo único que hago es capturar las peticiones vía API. ¿Más dudas? Os agradezco muchísimo la atención. Hay gente que ha estado muy activa. Me gustaría mucho hablar con vosotros, vernos cara a cara. Os invito a un café y charlamos de esto. Ya os digo, esta es muy buena. Me pregunta Farah si Nutanix se vende a día de hoy como solo software. A día de hoy no, pero es una evolución natural, como comprenderás. No sé cuándo será, pero es lógico. Realmente el coger un hardware a día de hoy es porque, bueno, no puede fiarse de los SLAs, no puede dar unos SLAs de soporte con un hardware que desconoce. Entonces, está abriendo su abanico a hardware suyo, con lo emitado con Supermicro. En breve hará llegar, está OEMizando, ya ha empezado un OEM con otro fabricante, y la evolución natural es que seguramente un día vendrá solo software con una HLA, con una HAL escogida, y ya está. Es la cosa más razonable del mundo. Las transparencias os las haré llegar con un pack de información, algún vídeo, alguna cosita más para que podáis bucear un poco de información y me podáis lanzar por correo electrónico lo que queráis. Os hago llegar una PPT, esta misma PPT os la hago llegar y os haré llegar algo más. Me gusta dar cosillas interesantes. Precios no he dado, efectivamente, tendríamos que hablarlo oportunidad a oportunidad. Es un tema complicado de dar porque ahora mismo hay mucha flexibilidad y los descuentos y demás se ven por oportunidades, y si os doy PVPs va a ser engañaros porque los precios son más bajos que el PVP. A nivel de hardware, ¿en qué costa un nodo? A nivel de hardware depende mucho de lo que queráis. Hay múltiples nodos. Si os logáis, si buscáis en Google Nutanix, Nutanix Spec, con que pongáis esto en Google, con que pongáis eso, vais a poder ir al portfolio, digamos, que tiene Nutanix. Hay una serie de familias de productos, cada uno con distintos modelos, y cada modelo tiene una serie de micros, una serie de memoria, un espacio en disco sólido y un espacio en disco SATA distinto. Lo suyo es que, dependiendo del modelo, del proyecto que tengáis en cada momento, escogeréis nodos. Lo bueno es que se pueden combinar nodos entre sí. Hoy arranco con el proyecto con mi plataforma Nutanix con 3 nodos de 1050, por ejemplo. Mañana quiero meter varias bases de datos un poco exigentes. Puedo meter 2 nodos de la serie 6000. Mañana quiero algo pequeño para otra cosa. Así puedo ir creciendo. ¿Hay algún modelo específico para VDI? Realmente no, todos valen para VDI. Lo que sí hay es un modelo específico
que soporta GPUs, tarjetas aceleradoras gráficas para proyectos VDI en donde haya exigencia de tráfico VDI, de tráfico gráfico. Si vosotros estáis publicando por VDI, por ejemplo, AutoCAD o CorelDRAW, porque vuestros usuarios son diseñadores, el VDI es un poco exigente, esas aplicaciones son exigentes y el VDI no va a ir muy bien por temas gráficos. En ese caso necesitaréis una tarjeta aceleradora. Esto pasa en todos los proyectos VDI, no solo Nutanix. Pues bien, Nutanix ha sacado un modelo con soporte GPU. Si no os hace falta esto, cualquiera os hace falta, y lo que haréis es ir metiendo cualquier cosa. Por supuesto, oiréis hablar mucho de VDI, pero Nutanix vale para virtualización. Todo lo que sea virtualización es Nutanix. Me pregunta Manel si es válido para granjas de servidores virtualizados. Sí, no solo es válido, sino que es muy recomendable porque todas estas ventajas que os he contado van orientadas a la virtualización. De hecho, el punto interesante es que podré mezclar servidores virtualizados y escritorios virtualizados en la misma plataforma. No me hará falta separarlos. Esto es muy revolucionario. Hay gente que todavía compra Nutanix y monta dos clusters separados porque no se acaba de fiar. Yo os digo que bien dimensionada la plataforma se pueden mezclar y tendréis la ventaja de que solo gestionáis una única plataforma para todo y os quitaréis el engorro que tenemos a día de hoy. ¿Más dudas? Pues quito el mute simplemente para daros las gracias a todos. De verdad la respuesta ha sido muy buena. Repetiremos. Vamos a hacer uno de estos una vez al mes. Ojalá entréis, de verdad, no es una cuestión solo de vender. Me gusta mucho hablar de tecnología. Cualquier idea rara que tengáis respecto a Nutanix, estaré encantado de acercarme a vuestras oficinas, desayunar con vosotros. Además, hablaremos sobre cualquier paja mental que tengáis en mente. Está muy interesante saber lo día a día, que bueno, aprendo mucho. Muchas gracias y que tengáis buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao.